Bienvenidos, un Dúa Mood S, a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para recibir una buena dosis de drama, especulación superíndice 3N y análisis profundo de nuestras parejas favoritas. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les hará vibrar desde la punta del cabello hasta la más menos a del pie. Lo adivinaron, vamos a hablar de Anderu Párrafo y Kerem Bürsin, ese par de tortolitos que nos hicieron suspirar en Senu con diéresis al Capm, y que a pesar de ya no estar juntos oficialmente, siguen generando olas de rumores, teorías y esperanzas en nuestros corazones. Su historia es como un culebro superíndice 3N turco de la vida real, lleno de giros inesperados, silencios elocuentes y por supuesto, una química innegable que traspasa la pantalla. Pero ojo, que hoy no vamos a hablar simplemente de un reencuentro amoroso, que ya bastante hemos fantaseado con eso. No. Hoy vamos a explorar una bomba que ha estado circulando por las redes sociales y que tiene a todo el fandom en un estado de histeria colectiva, la posibilidad de que Ande y Kerem redoble de tambores es tu copyright N viviendo bajo el mismo techo. Lo escucharon bien. ¿Es esto un rumor infundado? ¿Un simple deseo del fandom llevado al extremo? ¿O hay algo de verdad detrás de toda esta especulación superíndice 3N? Prepárense para un viaje lleno de pistas, evidencias, análisis de fotos, comparaciones de historias de Instagram y por supuesto, muchísima teorización superíndice 3N. Vamos a desmenuzar este rumor como si fuera un delicioso pastel de chocolate, capa por capa, para ver si podemos llegar al fondo de la verdad. Este rumor, mis queridos, es como un rompecabezas complejo, donde cada pieza, una foto borrosa, un comentario al pasar, una fuente superíndice 3 Nima, podrá ser la clave para desentrar más menos el misterio. Pero antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de información superíndice 3N, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme sano, de las teorías conspirativas y de todo lo relacionado con Ande y Kerem, porque, seamos honestos, a Q Copyright N no le encanta, por favor, denle un buen me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos fanáticos y, lo muy importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando todos los rincones del mundo del espectáculo y por supuesto, manteniu copyright dolos al dúa de todo lo que acontece con nuestros queridos Ande y Kerem. Así que sin preámbulos vamos a empezar. Y que comience el juego de la especulación superíndice 3N. Bien, ahora vamos a lo que nos compete. El rumor de que Ande y Kerem N viviendo juntos resurgió superíndice 3 con fuerza hace unas semanas, alimentado por una serie de coincidencias que francamente son difíciles de ignorar. Primero vamos a hablar de la evidencia principal, las dichosas fotos y vídeos de Instagram. Instagram, mis queridos, es la nueva arma secreta de los fanáticos detectives. Es un escaparate donde las celebridades nos muestran, o a veces nos ocultan, fragmentos de su vida cotidiana. Y es precisamente en esos fragmentos donde los fanáticos han encontrado las primeras pistas. Como buenos toques profesionales, y lo digo con cariño más menos o porque todos lo somos un poquito, los fanáticos han estado analizando cada publicación superíndice 3N de Ande y Kerem con lupa. Y han encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, en varias historias de Instagram que ambos han publicado por separado, se pueden observar elementos decorativos que parecen coincidir. Hablamos de detalles como el tipo de madera de un mueble, un cierto cuadro abstracto, incluso un jarro superíndice 3N con flores que parece ser el mismo. No se trata solo de muebles genéricos, sino de piezas con un estilo distintivo, lo que hace que la coincidencia sea aún muy llamativa. Imaginen la escena. Un mueble de madera con un tallado intrincado que aparece en la historia de Ande y, duas despu copyright S. Boilu, el mismo mueble se asoma en una foto de Kerem. ¿Casualidad? Quizás ¿tas casualidades puede soportar nuestra credulidad? Su copyright lo que es tu N pensando, pero eso podrá ser una simple coincidencia. Quizás ambos tienen gustos similares y compraron objetos parecidos. Es cierto podrá ser. Pero la cantidad de coincidencias es lo que empieza a resultar sospechoso. Además, algunas de estas coincidencias son muy específicas. Por ejemplo, hay una foto de Kerem en la que se ve de fondo una pared con un papel tapiz muy particular.
Y adivinen Q copyright, ese mismo papel tapiz aparece en una foto que Ande publicó superíndice 3 hace poco. Un papel tapiz con un diseño más menos o floral ex su superíndice 3 tico que grita exclusividad. No es el típico papel pintado que encuentras en cualquier tienda de decoración superíndice 3N. Este papel tapiz es una declaración superíndice 3N de intenciones, un grito silencioso que dice estamos juntos. O al menos, eso es lo que los fanáticos queremos creer. Pero la cosa no queda aún. Los fanáticos también copyright N han estado comparando las vistas que se aprecian desde las ventanas en las fotos de Ande y Kerem. Y aunque la calidad de las imágenes no siempre es la mejor, algunos aseguran que se puede distinguir el mismo tipo de vegetación superíndice 3N, los mismos edificios en la distancia, incluso el mismo cielo nublado. Imaginen la escena, Ande publica una foto donde se ve un balcón superíndice 3N con una vista panorámica de la ciudad. Duas después copyright S. Kerem publica una foto con una vista similar, con los mismos edificios recortados en el horizonte, las mismas nubes grises flotando en el cielo. La coincidencia es tan precisa que algunos fanáticos incluso han utilizado software de geolocalización superíndice 3N para intentar identificar el edificio exacto desde donde fueron tomadas las fotos. La pasión superíndice 3N del fandom no conoce límites. Y aquí es donde la cosa se pone aún es interesante. Porque además de las coincidencias visuales, también copyright N hay coincidencias olfativas, por así decirlo. Su copyright que suena raro pero escuchen esto, varios fanáticos han notado que tanto Ande como Kerem han estado utilizando los mismos productos de cuidado personal, o al menos productos con el mismo aroma. Esto lo han deducido a partir de las descripciones de los productos que ellos mismos han mencionado o que se han visto en sus fotos. ¿Un gel de ducha con aroma a sándalo y bergamota? Presente en el baú más menos o de Ande y en la estantería de Kerem. ¿Una crema hidratante con notas de jazmín y vainilla? Recomendada por Ande y utilizada por Kerem en sus sesiones de fotos. La coincidencia de aromas es aún es intrigante porque implica una intimidad aún mayor. No solo comparten el mismo espacio, sino que también copyright N comparten el mismo ritual de cuidado personal. Por supuesto podrán estar utilizando los mismos productos porque son embajadores de la misma marca, o simplemente porque les gusta el mismo olor. Pero, de nuevo, la cantidad de coincidencias empieza a ser sospechosa. Es como si estuvieran compartiendo el mismo baú más menos o, la misma cocina, la misma vida. Es como si estuvieran sincronizados en todos los niveles, desde la decoración superíndice 3N del hogar hasta los aromas que impregnan el aire. Pero vamos a ser realistas, las coincidencias en redes sociales no son una prueba irrefutable de que Ande y Kerem es tu copyright N viviendo juntos. Podrán ser simplemente buenos amigos que se visitan con frecuencia, o incluso, como decíamos antes, puras coincidencias. Necesitamos algo ese su superíndice 3 lido para poder afirmar con certeza que este rumor es verdad. Necesitamos una prueba contundente, un testigo presencial, una foto comprometida. Necesitamos el santo grial de la evidencia. Y aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a la pareja. Según varios medios de comunicación superíndice 3N turcos, existen rumores persistentes de que Ande y Kerem han estado intentando mantener su relación superíndice 3N en secreto, lejos del ojo público. Al parecer, la presión superíndice 3N mediática fue uno de los factores que contribuyó superíndice 3 a su ruptura original, y ahora estarán tratando de evitar cometer el mismo error. Estas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, aseguran que Ande y Kerem han aprendido la lección superíndice 3N de su relación superíndice 3N anterior y que N decididos a proteger su intimidad a toda costa. Estas fuentes ANU superíndice 3 ni más aseguran que Ande y Kerem han estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses, y que incluso han viajado juntos en secreto. También copyright N afirman que han estado buscando una propiedad grande y aislada para poder vivir juntos sin ser molestados por los paparazzi. Un refugio de amor donde puedan escapar del escrutinio público y disfrutar de su compound más menos UA en paz. Esta propiedad, según las fuentes, será una villa lujosa en las afueras de Estambul, rodeada de jardines exuberantes y con una vista impresionante del bus superíndice 3 esforo. Ahora bien, hay que tomar estas informaciones con pinzas. Como sabemos, los medios de comunicación superíndice 3N a veces exageran las cosas, o incluso inventan historias para generar clics.
Además, es difícil verificar la veracidad de estas fuentes ANU superíndice 3 ni más. Podrán ser simplemente chismosos que quieren llamar la atención superíndice 3N, o incluso agentes de la pareja que es tú, N tratando de manipular la opinión superíndice 3N pública. Hay que recordar que la industria del entretenimiento es tú, llena de rumores fabricados y estrategias de marketing encubiertas. Pero incluso si tomamos estas informaciones con escepticismo, no podemos negar que hay algo raro en todo esto. La cantidad de rumores y coincidencias es demasiado grande para ser ignorada. Es como si Andy y Kerem estuvieran dejando migas de pan para que las encontremos, como si quisieran que su copyright ramos la verdad, pero sin tener que admitirlo abiertamente. Es como si estuvieran jugando a un juego del gato y el rato superíndice 3N con el público, disfrutando de la atención superíndice 3N pero sin revelar demasiado. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y teorización superíndice 3N. Vamos a ponernos nuestras gorras de detectives y a tratar de descifrar el enigma de Andy y Kerem. ¿Por qué copyright estarán ocultando su relación superíndice 3N? ¿Qué copyright ganan con esto? ¿Y les serán las implicaciones de que estuvieran viviendo juntos? Una posible explicación superíndice 3N es, como decíamos antes, que quieren evitar la presión superíndice 3N mediática. Su relación superíndice 3N anterior fue muy pública y muy intensa, y quizás ahora quieren tomarse las cosas con mucha calma, sin tener que lidiar con los paparazzi y los rumores constantes. Quieren disfrutar de su amor en privado, lejos del ruido y la furia del mundo del espectáculo. Otra posible explicación superíndice 3N es que quieren proteger su carrera profesional. Como sabemos, las relaciones sentimentales a veces pueden afectar la imagen pública de un actor o actriz. Quizás Andy y Kerem temen que su relación superíndice 3N pueda perjudicar sus proyectos futuros, o que los encasille en un determinado tipo de papel. Quizás se quieren demostrar que su talento va ese ayu de su relación superíndice 3N y que pueden triunfar por mu copyright ritos propios. Y una tercera posible explicación superíndice 3N, que es la que me gusta a mu personalmente, es que quieren mantener un cierto grado de misterio. Como sabemos, el misterio es muy atractivo y puede generar mucho copyright en una pareja. Quizás Andy y Kerem estén jugando con la expectación superíndice 3N del público, alimentando los rumores y dejando que la gente especule, para mantener viva la llama de su relación superíndice 3N. Quizás se quieren que los fanáticos se sientan parte de su historia, como si fueran detectives que estén resolviendo un caso. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Andy y Kerem estén jugando un juego muy interesante. Y nosotros como fanáticos estamos encantados de participar en con diéresis Copyright L. Nos encanta analizar sus fotos, comparar sus historias, teorizar sobre su futuro y sobre todo, más menos con un final feliz para esta pareja que tanto amamos. Somos adictos a su drama, a su romance, a su misterio. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué copyright implicaciones tendrá que Andy y Kerem estuvieran viviendo juntos? En primer lugar, significará que su relación superíndice 3N es mucho seria de lo que pensábamos. Vivir juntos es un paso muy importante en una relación superíndice 3N, y demuestra que hay un compromiso y una confianza muy grandes entre las dos personas. En segundo lugar, significará que Andy y Kerem estén dispuestos a luchar por su amor, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Demuestra que creen en su relación superíndice 3N y que estén dispuestos a hacer sacrificios para que funcione. Significará que estén dispuestos a desafiar las expectativas de la sociedad y a seguir su propio camino. Y en tercer lugar, y lo más importante, significará que hay esperanza. Esperanza de que Andy y Kerem puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos oficialmente. Esperanza de que podamos volver a verlos felices y enamorados, como los vimos en Senu con diéresis al Cam. Esperanza de que el amor verdadero siempre triunfa al final. Esperanza de que los cuentos de hadas existen, incluso en el mundo real. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No tenemos pruebas irrefutables de que Andy y Kerem copyright viviendo juntos. Pero como dicen, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río sonando muy fuerte. Un río de rumores, coincidencias y esperanzas que nos arrastra a todos en su torbellino. ¿Asu que, ustedes copyright creen?
¿Piensan que Andy y Kerem están viviendo juntos? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Quiero leer sus teorías, sus predicciones, sus deseos muy profundos. Compartan su pasio superíndice 3n con nosotros. Y ahora, después copyright S de este largo análisis, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. En primer lugar, hemos explorado el rumor de que Andy y Kerem están viviendo juntos, un rumor que ha resurgido con fuerza en las últimas semanas gracias a una serie de coincidencias en sus redes sociales. En segundo lugar, hemos analizado las posibles explicaciones de por qué copyright estarán ocultando su relación superíndice 3n, incluyendo la presión superíndice 3n medio tica, la protección superíndice 3n de su carrera profesional y el deseo de mantener un cierto grado de misterio. Y en tercer lugar, hemos considerado las implicaciones de que estuvieran viviendo juntos, incluyendo un compromiso muy serio, una mayor disposición superíndice 3n a luchar por su amor y sobre todo, la esperanza de un reencuentro oficial. Hemos desmenuzado cada pista, cada rumor, cada teoría, para intentar desentrar más menos el misterio de Andy y Kerem. Y ahora, mis queridísimos fanáticos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y teorizando sobre este tema. Gracias por acompañarme más menos arme un dúo mu ese en este viaje lleno de amor, drama y especulación superíndice 3n. Gracias por ser parte de esta comunidad de fanáticos apasionados que comparten el mismo amor por Andy y Kerem. Antes de despedirme, quiero agradecerles deseo. Razú superíndice 3n por ver este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal sea posible, y me siento muy afortunada de contar con una comunidad tan maravillosa de fanáticos del amor y del salseo. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que hago esto y su feedback es invaluable. Y ahora, los animo a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 el vídeo? ¿Creen que Andy y Kerem están viviendo juntos? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su relación superíndice 3n? Do copyright gemme saber todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Quiero saber qué copyright piensan, qué copyright sienten y qué copyright esperan de esta pareja que tanto nos emociona. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a dar me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con todos sus amigos fanáticos y lo muy importante, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando todos los rincones del mundo del espectáculo y por supuesto, manteniu copyright dándolos al dúa de todo lo que acontece con nuestros queridos Andy y Kerem. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.